¿ok? ¿Me puede ayudar con su nombre completo y su edad? Claro que sí, Elizabeth Montecillos Peña y tengo 41 años. Ok. ¿Qué le impulsó a desarrollarse como psicólogo educativo? Pues mira, me gustaba mucho desde que fui estudiante lo que es el ámbito educativo, pero no era mi objetivo como tal quedarme en esta área. Mi enfoque Ok. principal era clínico. Sin embargo, desde que era estudiante empecé a hacer labores de psicología educativa. Entonces empecé a tener experiencia, empecé a notar pues cómo funcionaba la institución, las necesidades de los alumnos, las necesidades de las personas que estaban en cargos administrativos, cómo se organizaban ciertas cuestiones de currículum, de contenidos de todas las carreras, porque tuve oportunidad de participar en un programa que se llamaba Vinculación con la Comunidad Estudiantil. Ok. Y bueno, ahí lo que hacíamos era tener contacto con todas las carreras de FES Iztacala. Yo empecé a trabajar ahí en FES Iztacala como becaria y hacíamos eventos académicos, culturales y deportivos. Y principalmente yo gestionaba la parte académica. Y era muy interesante porque los proyectos partían de las necesidades de los alumnos, con apoyo de los profesores y de otras instituciones, quizá, dependiendo del proyecto. Iba notando cómo esto les servía tanto en lo curricular como en lo personal. Y pues de ahí me fue interesando, después se propició, bueno, más bien se dio la oportunidad de que comenzara yo a dar clases. Yo comencé dando clases en CCH Naucalpan. Ok. Y después dar clases en Iztacala. Entonces digamos que no fue tanto como que yo decidiera o que algo me motivara, sino que las actividades que fui realizando me fueron llevando de la mano por este camino y pues aquí sigo. Ok. Recopilando un poco, entonces, ¿usted es egresada de la UNAM? ¿Usted dónde Sí, estudió psicología? Ok. ¿En la FES Iztacala? correcto. Ok, perfecto. Entonces, me dijo que eh, hizo un como posgrado o alguna maestría de la vinculación de la comunidad estudiantil, se podría decir. No, este fue un proyecto institucional que Ok. existía en FES Iztacala. Si me preguntas como tal si tengo algún estudio de posgrado, Ujú. como tal posgrado tengo especialidad Ok. y bueno, diversos diplomados y ahí los diplomados están divididos tanto en el área clínica como en el área educativa. La especialidad es en diseño de entornos virtuales de aprendizaje, ya orientado a la educación a distancia. Ok, perfecto. Me platicó un poco sobre el cómo entró a trabajar a la UNAM. Fue becaria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién y quiénes la acompañaron en este proceso para entrar a trabajar a la UNAM? ¿Quién es? Pues mira, me invitó un maestro, un maestro que tuve, eh, me dijo como tal que había visto algunas habilidades en mí y que podría yo participar en este proyecto y le podría yo apoyar, sobre todo en el contacto con los alumnos. Ok. Yo era más bien como ese enlace entre la voz del alumno, de lo que quería hacer, lo que necesitaba hacer, ayudarlo a justificar el proyecto, ayudarlo a enmarcarlo y llevarlo como a lo institucional, ¿no? A platicarlo con los jefes de grupo, con los jefes de carrera, pero propiamente pues fue este primer maestro que me invita y de ahí en fuera en general fueron docentes los que me fueron invitando, ¿no? De repente ahí alguien me invitó a cubrir cursos SSH porque era una maestra que ya no podía dar estos cursos en fines de semana y empecé dando cursos en fines de semana allí y fui conociendo personas que me fueron invitando. Alguien más de repente me invitó a trabajar, porque también es un trabajo como tal,
en Ceneval diseñando los exámenes de egreso de la licenciatura de Pedagogía, después a evaluar los exámenes ya como jurado. Alguien más después me invita a coordinar un programa en CCH y vaya, han sido como personas con las que he coincidido en proyectos educativos que de repente me han llamado y me han pedido que colabore y he marcado entonces esta trayectoria laboral. Ok, entonces actualmente solo se desarrolla en la FES Iztacala o tiene alguna otra institución. En el área educativa sí. Ok, perfecto. La modalidad entonces en la que trabaja actualmente como psicólogo educativo es el SOAYET, nada más. Ahorita sí, estoy únicamente como docente. Cuidado, no confundir la labor del psicólogo educativo con la labor docente. La labor del psicólogo educativo sí se centra en lo institucional, pero no solo a lo interno de una institución. Se puede hacer evaluación educativa, investigación educativa. Finalmente la educación tiene un fin social, de transformación social. Entonces el psicólogo educativo no necesariamente es un docente. Se hacen muchas otras actividades dentro de la institución y en vinculación con otras instituciones, inclusive con autoridades, ¿no? Reitero, esto es algo social. Entonces, pues sí se trabaja desde lo político, desde lo nacional y hasta ahí con rollos internacionales para cumplir con ciertos estándares de cobertura de calidad, etc. Ahora, yéndome a lo particular, actualmente soy docente. Mis labores de psicología educativa están de momento centradas únicamente en la docencia. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo solamente la docencia? Solamente la docencia. No estoy segura si son 17 años o 16 y medio, por ahí así. Pero me imagino que entre 16 y 17 años. Ok, entonces quiero pensar que de igual manera, como se fue creando una especialidad hacia lo educativo, igual me imagino que el camino que ha recorrido la ha llevado a solamente estar en la docencia, o ha sido una decisión que usted tomó. Ha sido una decisión que yo tomé. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo en el que se desarrolla la docencia? ¿Qué entiendes como condiciones de trabajo? ¿Me podrías poner un ejemplo? Sí. Las condiciones de trabajo puede ser qué actividades está usted realizando en su día a día, qué condiciones, qué plataforma utiliza, cuáles son sus herramientas que puede utilizar para dejar una tarea. Me imagino que en este caso es pues la plataforma SOAYET, ¿no? ¿Qué otras herramientas puede utilizar? No sé, hacer este tipo de videollamadas o dar otro tipo de clases. Eso yo considero que son las condiciones de trabajo. No sé usted qué entiende. Es que cuando me hablas de condiciones de trabajo, me imagino clima laboral, recursos de apoyo o no para desarrollar mi labor como docente, pero solo se me ocurre eso. No visualizo ahorita como una amplia variedad de condiciones. Pero trataré, si te parece, brevemente responder las dos. Respecto a lo que tú me dices, pues bueno, las condiciones, digamos, son de mucha flexibilidad en el sentido de poder trabajar desde donde yo esté, a la hora que yo esté, siempre y cuando atienda a mis alumnos. Sí cumplimos con asistencias, por ejemplo, tenemos cierto margen dependiendo de las horas que tenemos contratados o no,
para poder estar presentes en una plataforma. La plataforma pues es plataforma y red, y sí podemos utilizar algunos otros sitios, pero hay un porcentaje marcado, ¿no? De que N porcentaje tiene que ser trabajado en plataforma y un mínimo porcentaje tiene que ser trabajado fuera. Dame un momento, por favor. Sí, claro. Perdón, me dio tos. No se preocupe. Entonces hay cierta flexibilidad y hasta comodidad. Recursos, pues bueno, infinitos en el sentido de que como estamos en educación a distancia, pues es muy noble poder trabajar con todo lo que podemos tener acceso a la red, recursos, medios, inclusive otras plataformas que nos pueden apoyar, ¿no? Respecto a lo que yo voy a entender como condiciones, pues bueno, creo que sí es una desventaja como tal que tengamos que hacer muchísimo trabajo de planeación, muchísimo trabajo de revisión, muchísimas horas extra clase que no se notan, ¿no? El diseño de materiales, el desarrollo de estrategias, muchas cosas que son trabajo individual, pero a veces también trabajo colegiado. Te pongo 2 ejemplos que están ocurriendo ahorita. Hay una transición en planes de estudios, no sé si estés enterada. No. Se termina el plan 2005, ya terminó. Ya la última generación con el plan 2005 fue la pasada. E inicia el plan de estudios 2023 para la siguiente generación. Entonces, en esa transición hay trabajo que hacer. Como actualizar los módulos que se aprobaron pues para este plan en 2023, y si bien no es obligatorio, sí es una responsabilidad como docente. Ojo, ¿no? Nadie nos pone una pistola o nadie nos corre si no lo hacemos, pero creo que es una responsabilidad participar. Entonces ahí hay trabajo extra. Se certificó la carrera de Psicología SOAYET con el plan 2005 y el año pasado, y entonces al plan antiguo también hay que hacerle ciertos ajustes, actualizaciones, en particular con la bibliografía, que parece que no es un trabajo arduo, pero súmale con lo del cambio de plan de estudios, más otras muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Te pongo otro ejemplo. Se nos pide que al menos en este semestre se tenga ya un curso de 20 horas en perspectiva de género, porque es parte de nuestra actualización. Siempre se nos pide un curso, siempre, y la verdad es que a veces tomamos hasta más de uno, ¿no? 20 horas anuales nos piden como capacitación, y bueno, hay quienes toman o tomamos un poquito más. Entonces, súmale todo esto, ¿no? Las condiciones de trabajo nos llevan también, o me han llevado a mí, te hablo de manera particular, a trabajar con mucho estrés, a dormir poco, y justo por eso decidí quedarme solo con la docencia, porque para más ya no podría yo combinar mi vida familiar con mi vida académica, y pues bueno, las condiciones de trabajo creo que podrían mejorar si se tuviera otro presupuesto para que se desarrollen otros, que otras personas puedan hacer alguna parte de actualización, o que se nos proporcione equipo. Eso sería muy bueno, ¿no? A veces también para nosotros como docentes, si se nos descompone el ordenador, usted resuélvalo. No podemos tener falta, no podemos tener falta, definitivamente. El tener un escritorio adecuado, he cambiado de escritorio como 4 o 5 veces, tengo una lesión cervical, y de silla también, ¿no? Entonces es como estarme buscando mis propios recursos para tener comodidad en el trabajo. Y pues fuera de ahí creo que es lo que te podría comentar, ya me extendí mucho. De hecho, usted abordó un poco sobre otra pregunta que le iba a realizar, de qué dificultades ha presentado en el ámbito de la docencia. Usted ya me mencionó, ¿no?, que ha tenido que usted pues soltar un poco de dinero para poder tener su comodidad, pero ¿qué otras dificultades ha presentado? Pues fíjate que cuidado, porque me suena un poquito interpretativo. No es como tal una dificultad, ni es la cuestión de soltar dinero, pero sí es una condición laboral que se está gestionando desde el trabajador y no desde la institución. Uh-huh. ¿No? Entonces,
parece lo mismo, pero no significa exactamente lo mismo. Okay. Ahora, tu otra pregunta es, ¿cuáles son las dificultades como docente? Uy, muchísimas, desde el poder, más bien desde iniciar con una carrera a distancia hace muchos años. Fui de la segunda generación que entró como tutora, entré yo en segundo semestre de la carrera, y bueno, eran las dificultades de poder estar capacitada, tener las competencias para poder para poder mediar el conocimiento del alumno con las estrategias necesarias para poder acompañarlo, para poderle dar seguimiento, para poder localizarlo. Imagínate, antes hasta el alumno, no encontrábamos al alumno porque no publicaba en plataforma, pero te cuento que teníamos 12 alumnos por grupo, ¿no? Ahora son 23 y si bien nos va, son 23, ¿no? No recuerdo cuál es el tope, pero bueno, les llamábamos por teléfono. De verdad, les llamábamos por teléfono. Recuerdo que, trabajaba yo en un programa allá en la FES, y en la FES nos prestaban el teléfono, de esos teléfonos como de las chicas superpoderosas, de disquito rojo, ¿no? Entonces de ahí ya marcarles la alada para, a mí me tocó empezar a trabajar con Oaxaca, en Oaxaca, y era llamar a Oaxaca, ¿no? Para darle seguimiento. Y después llevar los registros. Vaya, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Como ahorita. Ahora ya no tenemos, iRed nos soluciona muchísimos problemas. La verdad es que la plataforma me gusta mucho. Entonces, dificultades como la calidad de la plataforma, los recursos que utilizamos, el contacto con los alumnos, el trabajo con la identidad universitaria que puede tener o no el alumno a distancia, la evaluación, cómo hacemos evaluación, ¿no? Cómo evaluamos al alumno. ¿Qué otras dificultades? Dificultades quizá como, la permanencia en el sistema, ¿no? El poder tener un tiempo completo. Nosotros podemos tener hasta 40 horas de contrato en SUAYED, en toda la UNAM, a nivel licenciatura, entiendo, pero pues todo es por concursos, todo es mucho trámite, mucho trabajo, mucha competencia, pocas plazas, la paga no es muy buena, las prestaciones me parece que son buenas. Okay. ¿Qué más? Pues en general te puedo contar eso, pero seguramente si escudriño en mi historia voy a encontrar muchas otras dificultades. ¿Y qué carencias usted ve que la FES Iztacala tiene para ustedes como docentes? ¿Qué tendría que mejorar la institución? La institución, creo que la apertura de plazas, ¿sabes? A muchas personas les preocupa o nos preocupa la estabilidad laboral. Okay. Entonces, no sé, te estoy contando que supongamos que en Iztacala llevo 16 años, porque empecé un poquito antes en CCH, 16 años en Iztacala y dando N cantidad de horas, pero no soy definitiva, ¿no? Porque es más, hace 4 años concursamos apenas y no han salido los resultados de este último concurso. Ya concursamos una vez, ya salieron concursos, pero hace 4 años volvimos a concursar y no han salido concursos. Entonces hay como incertidumbre laboral todavía. ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, sí hay incertidumbre laboral. Y creo que de manera personal, no sé si es de la UNAM, te estoy dando mi punto de vista. El apoyo que tenemos para iniciativas individuales es muy poco. Para iniciativas en pequeños grupos para iniciativas en pequeños grupos es mucho más fácil si tú formalizas un programa institucional, haces un proyecto PAPIME, o muchos proyectos que puedes realizar como grupo y empiezas a generar investigación. Pues sí, como que vas avanzando, o he visto que las personas han ido avanzando. Yo más bien, ¿sabes? Me he sentido en desventaja por estar como en aislado.
¿no? Como decir, bueno, y quiero hacer esto, ¿y quién lo hace conmigo? Ujú. ¿Quién me apoya? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, de repente, no encontrar un apoyo para poder trabajar desde la investigación o desde la intervención temas personales, pues no lo he encontrado. Institucionales sí. Te estoy hablando como docente, ¿no? Ujú. Sí reconozco que institucionalmente los programas y los proyectos están muy bien organizados. Por ejemplo, en CCH tuve la oportunidad de coordinar un programa de asesorías. Entonces, allí lo que hacíamos era tratar de, y si lo logramos en el semestre, por lo menos, en los 2 primeros semestres, elevar la eficiencia terminal de los alumnos y disminuir el índice de reprobación. ¿Cómo? Pues fue toda una estrategia, ¿no? Entonces se dijo, se va a crear este programa que ya está en otros lados, ahora se va a trabajar SSH y pues estrategias, ¿no? Y yo dije, órale, yo tengo estrategias, ¿no? Me fui a coordinar allá y pues empezamos desde poder contactar a aquellos alumnos que tienen materias reprobadas, que van atrasados, poder lograr que la institución, por eso te digo que institucionalmente, si es un programa institucional, sí hay apoyo, ¿no? Que nos dieran dinero, que se comisionaran horas a los profesores de bachillerato, bueno, al menos de SSH, me parece que, bueno, en prepa no lo sé, se tiene un máximo de 30 horas contratadas, entonces se les comisionaba 10 horas. Solo daban 20 horas frente al grupo y tenían 10 horas de comisión para trabajar con nosotros en ese proyecto. Y en ese proyecto entre todos hacíamos grupos, por ejemplo, yo coordinaba a los profesores y entonces era juntarnos entre los de mate, entre los de ciencias experimentales, ¿no? Ahí estaba la psicología, por cierto, en ciencias experimentales, y revisar qué está pasando, cuáles son las estrategias y cómo podemos apoyar a esos alumnos rezagados, ¿no? O bueno, a esos alumnos que están reprobando. Y fue un proyecto muy bonito y ahí hubo dinero, hubo apoyo. En algún momento solicitamos también que nos pudieran comprar, ¿no? Material, pizarrones, plumones, recursos también, una plataforma, ¿no? Y sí se pudo, o sea, todo eso sí se pudo. Pero reitero, era un proyecto que ya estaba. ¿Cómo se llamaba este proyecto? Yo recuerdo que yo estudié en el CCH Oriente. Recuerdo que yo terminé mi CCH porque iba los sábados. Tomaba en la mañana una materia y en la tarde otra. No me acuerdo cómo se llama. Esa es otra estrategia y se llaman PAES. Seguramente los vas a recordar. PAE. Son los PAES, los famosos PAES, que por cierto ahorita hay toda una polémica con los PAES. Ya no se quiere soltar la con los PAES. Mi esposo sí, ahí conocí a mi esposo en CCH Naucalpan. Él sigue trabajando ahí y bueno, es todo un rollo con los PAES, pero esa es harina de otro costal. Es un programa al que también se le apoyó durante mucho tiempo y fíjate cómo estoy vinculando lo que tú me haces, la pregunta que tú me haces de índole personal, que me atañe como docente y cómo he recibido el apoyo o no de la institución con la labor del psicólogo educativo. Que cuando el psicólogo educativo no necesariamente es docente, pero está inserto en una institución con un grupo de trabajo bien respaldado, híjole, podemos hacer maravillas. ¿Sí checas el contraste? Sí, crear un cambio, ¿no? Lo que la maestra nos ha enseñado en este semestre o hemos rescatado un poco es sobre las estrategias que podemos crear para que podamos ayudar a los alumnos a obtener un mayor aprendizaje o garantizar su aprendizaje. Y creo que el que usted esté respaldada por una institución y que se apoye a crear este tipo de programas, pues ha ayudado muchísimo. Yo en este caso con el PAE lo viví. Si yo no hubiera tenido un PAE, creo que nunca hubiera salido del CCH. Entonces, sí, entiendo cómo lo vinculó. No sé si usted me está haciendo la entrevista a mí o yo a usted. Estas son estrategias, mira, ya yéndonos al terreno de la estrategia, estas son estrategias de dos tipos, ¿no? Estrategias preventivas y estrategias correctivas.
En el caso de los PAE son correctivas, porque tienes derecho a PAE solamente con cierto índice de reprobación, con cierto porcentaje de avance, con ciertos años de permanencia o de egreso. No sé si tú cumplías, bueno, seguramente sí tenías como ahí algunas características que te hacían ser acreedora PAE, pero son como tal remediales. Y asesorías como tal eran preventivas, eran aquellos alumnos que ya estaban dentro de la institución. También podían ir aquellos que necesitaban egresar, ¿no? Pero para eso hay otro departamento y ahí hay otra labor importante del psicólogo educativo, que es el departamento de psicopedagogía. Allí la labor como tal del psicólogo educativo, al menos, ya te estoy hablando yo de otra institución, ¿no? Perdón, pero no, nos fuimos hacia allá, ¿no? La labor de psicopedagogía en el caso de bachillerato es justo atender de manera individual aquellos casos para hacerles planes de egreso. Psicopedagogía, desde lo preventivo, ¿no? Adentro en la escuela, revisa qué se puede hacer y canaliza a asesorías y a tutorías. Y desde lo correctivo hace tu plan de egreso para que puedas tener tu certificado de bachillerato, y entonces te va organizando hacia qué PAES vas y cuáles PAES te toca meter primero. O extraordinarios, ¿no? O extraordinarios, con base en tu perfil de estudiante, con base en tus habilidades, con base en tus conocimientos. Entonces es bien interesante todo este programa y toda esta labor del psicólogo educativo, ¿no? Desde Iztacala como tal hay programas, pero no todos estamos vinculados con ellos. Yo ahorita no estoy vinculada. Hay un programa institucional de tutorías. Fui tutora también durante los primeros años del programa. Hay cursos remediales en donde puedes tomar, por ejemplo, un módulo de alta reprobación, son los 200, los metodológicos. Entonces se ofrecen estos cursos en donde entiendo, no me creas, entiendo que en un corto periodo puedes capacitarte o puedes desarrollar todas aquellas habilidades y conocimientos que no desarrollaste en el ordinario. Y lo que no sé es si con esto apruebas o te pasa, o más bien te sirve como preparación para realizar un examen extraordinario, ¿no? Okay. Los extraordinarios cortos, que esos son extraordinarios cortos, extraordinarios largos. ¿Qué más? Este programa de tutoría también es tutor 1 a 1, ¿no? En donde estudiante apoya estudiante. Entonces también los hay en Iztacala, no digo que no los haya, quizá no profundicé porque actualmente no los conozco, pero ahí está otra vez lo que te digo, ¿no? De manera general, institucional, se hacen muchísimas cosas. De manera particular, docente, no necesariamente. Te puedes tú sumar a lo institucional si quieres, pero si quieres hacer algo por tu cuenta propia, pues bueno, entonces sería solo para atender a tu grupo en específico. Ok. Hablando específicamente en la docencia, en lo que usted está haciendo ahorita, ¿qué actividades cree que son las correctas o son las necesarias que usted como docente tiene que realizar para poder obtener un buen desarrollo, un buen aprendizaje al alumno? ¿Qué actividades cotidianas realiza para crear esto? Actividades, ¿te refieres a actividades más allá de las estrategias de enseñanza? Actividades me refiero como ¿qué plan de estudio ha creado usted? Si mis alumnos son más cognitivos, puedo utilizar esto. Si yo ya me di cuenta que en la primer tarea cierto porcentaje de alumnos no la realizaron porque la lectura fue muy compleja, por ejemplo, ¿qué puedo yo cambiar para que no se vayan, ¿no? Y sigan permaneciendo en el módulo y puedan concluirlo con éxito? A eso me refiero. ¿Qué actividades usted considera? Ok, mira, más que, no se le llamaría plan de estudios, ¿no? Serían más bien, si te estoy entendiendo adecuadamente, estrategias de apoyo al estudiante y de seguimiento al mismo. ¿Muy bien? Vale. Entonces, depende del tipo de módulo, ¿sabes? Tengo 3 diferentes módulos. Uno es metodológico, el otro es aplicado y el otro es una práctica supervisada.
Ok. Entonces depende. A donde le doy más acompañamiento es a la práctica supervisada. ¿Por qué? Porque tienden a perderse más, llegan con muchas carencias, es un módulo de 7º semestre y pues bueno, implica mucho más tiempo de trabajo. Es un módulo que por lo menos para mí como docente tiene una carga de 10 horas, en comparación con otros módulos que tienen una carga de 5 o inclusive de menos, ¿no? Entonces, en el módulo más difícil me ha servido mucho compartirles retroalimentación de los trabajos de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, hoy recibí 3 tareas. En esas 3 tareas veo que se repite un error. Les escribo y les comento, estoy calificando y veo que el error es tal. Cuiden no hacer tal cosa y sí hacer tal otra. ¿Ok? Entonces les voy comentando. Estoy notando tal cosa en sus tareas. Estoy notando tal otra. Me doy cuenta que otro error es tal, ¿no? Todo lo voy comunicando. Lo voy comunicando por medio de mensajes. Los foros no los leen. Si les digo, les dejé un mensaje en el foro, no lo leen. Sin embargo, no siempre lo leen, ¿no? Sin embargo, les voy diciendo, esto lo hago tanto para 4º como para 7º, pero principalmente en 7º. Y me sirve mucho hacerles videos. Muchísimo, porque es mucho más fluida la comunicación. Bueno, no sé qué les pasa, tendría que preguntárselos, ¿no? ¿Por qué prefieren los videos? A veces lo mismo que escribo lo digo con otras palabras, o quizá con las mismas, pero lo entienden más en video que escrito. Entonces les voy dando instrucciones y hago muchas sesiones sincrónicas. En 7º semestre, no sé, tengo al menos, ahorita creo que llevo 6 bueno, no sé si muchas, ¿no? Es que antes no hacía tanto. Nos obligan a una, bueno, obligar es entre comillas, ¿no? Se nos pide que hagamos por lo menos una. Y les dejo abierta la posibilidad de reagendar nuevas sesiones de manera individual, y de manera individual, cuando me piden una asesoría, invito al grupo. El grupo no puede participar hasta el final, la asesoría es individual. Pero al final doy 10 minutos para que el grupo haga sus propias preguntas respecto a lo que estuvo escuchando. Entonces tengo muchos observadores y eso me ayuda mucho. 2º semestre, lo que me ayuda mucho es trabajar por unidad, porque tengo ahí 4 unidades. Entonces voy viendo unidad por unidad, casi siempre son 2 tareas por unidad. Termina una unidad y reviso quiénes no entregaron. Y entonces ya estoy escribiendo por qué no entregaron, qué pasa, qué es lo que está ocurriendo, si puedo ayudar o no, si tengo tiempo o no, porque depende mucho de mis tiempos para poder recibir o no tareas. Pero interesarme por el alumno en 2º semestre me ha servido mucho. Y aún así siguen con mucha deserción, ¿eh? Bueno, hay muchos que no terminan 2º semestre, no sé por qué, ese es un tema de investigación ahí, que habría que desarrollar. En cuarto semestre me sirve mucho hacer vínculos entre las tareas. Entonces termino una tarea y les doy retroalimentación de esa tarea vinculada con la otra. Por ejemplo, terminamos ahora un ensayo en donde vimos características de ABCD y sigue otra tarea. En esta otra tarea van a encontrar mucho de B. Traten de identificar dónde está B. Si se sienten perdidos, empiecen por allí, porque ya tienen este conocimiento. Empiecen por B. Recuerden que se estructura de X y Z manera, ¿no? Y lo que van a encontrar es, aparte, tal otra cosa. Ya, siguiente tarea, ¿no? Entonces, a la siguiente tarea es, bueno, ya terminamos tal otra tarea. Si se fijan, ahora vamos relacionando los temas de tal forma. No son tantas las sesiones sincrónicas en cuarto semestre, pero sí procuro irles haciendo esta retroalimentación. A veces es escrita, a veces es en video, a veces es en audio, y me sirve mucho de esa manera, poderlos acompañar. Y otra cosa que he aprendido con el tiempo es que hay alumnos que tienen situaciones personales que necesito atender y que necesito escuchar y que necesito acompañar. A veces simple y sencillamente para que el alumno siga en el módulo o para que decida irse, porque a veces deciden irse
y no es retenerlos a la fuerza. Es decir, date cuenta que no estás pudiendo, necesitas inscribir menos módulos. Y es hacer una labor como de tutoría. Pero eso se va notando cuando el alumno hace preguntas que no son claras, cuando se nota que tiene alguna problemática que ha venido arrastrando, pero tiene interés en estar ahí. Y a veces en su mismo discurso se notan ahí emociones fuertes a trabajar o problemáticas. A ellos sí a veces los cito para poder como orientar, desahogar y decidir qué se va a hacer. Pues bueno, en general es lo que te podría compartir. Ok, perfecto. En estos compañeros que usted menciona que ha ayudado, ¿no? Para que deserten o no deserten. Algunos han tenido algún trastorno de aprendizaje. ¿Usted se ha podido dar cuenta en estas videollamadas que hace de séptimo semestre que tengan alguno que usted identifique, o en alguna tarea que entreguen puede identificarse si uno, por ejemplo, tenga TDA, o que otra persona no sé, tenga algún otro trastorno? ¿Es parte del trabajo que realiza o no se especializa como en esto, no trata tantos de estos temas? Fíjate que no me especializo en esto, no los trato, pero sí se nota. Sí se nota que hay alguna carencia. Por ejemplo, te pongo 2 casos. Ensayos, o sea, hacer ensayos es para mí maravilloso, ¿no? Pero se nota la congruencia en la escritura o la comprensión lectora. Les pido mucho que justo no solo copien, que no plagien, sino que se involucren en el trabajo. Y al estarlos leyendo, noto que hay confusión de conceptos, que hay ideas inconclusas, que hay salto de ideas y es un trabajo totalmente incoherente. Cuando yo encuentro esto, reviso. Me pasó una vez que revisé. Dije, a ver, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Pero por qué no entiendo nada? No sé, ¿qué está pasando que no entiendo nada? ¿Cuál es la lógica de esta persona? ¿Qué está tratando de escribir? Y entonces empecé a revisar todas las tareas previas de esta persona y voy notando que en algunas sí hay como estos saltos y pues sí, francamente dije, a ver, algo pasa con tu ensayo, no sé cómo estés entendiendo tal concepto, no hay claridad. Todo esto que te dije, se lo comenté a la persona, hablamos. Y en la manera de hablar, cuando hablamos, no podía mantener una conversación fluida. Okay. Tartamudeaba además mucho. No concretaba ideas, no tenía lógica, me explico. No había como una fluidez y una lógica en su discurso. Entonces sí fue así de, bueno, a ver, es importante que hagamos una evaluación, que te dirijas, por favor, con alguien que pudiera evaluarte porque algo está pasando. Yo pensaba que era un asunto de comprensión lectora, pero sí me doy cuenta que no es del todo comprensión lectora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empecé a preguntar cómo había sido su historia de aprendizaje, bla, 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 y resulta que sí estaba en terapia y estaba en tratamiento. No me acuerdo exactamente en este momento qué era lo que pasaba con esta persona. ¿Qué pasaba? No recuerdo qué pasaba con esta persona, pero sí tuve que darle seguimiento. Me compartía ya después como un poquito de avance, íbamos poco a poco, concepto por concepto, trabajándolo poquito a poquito. Desafortunadamente no llegó a concluir el módulo, era un módulo de 4º semestre y ya no le di seguimiento, francamente no le di seguimiento. Y reitero, no soy experta, a lo mejor debí, no supe ni siquiera dónde canalizarlo, ¿no? Pero bueno, ese es un caso. El otro, te lo comparto muy breve, es algo que me está pasando actualmente y es con una alumna de 7º semestre que me dice que tiene fobia social y para realizar una práctica supervisada pues tiene que estar frente a grupo. Pero si tiene fobia social, ¿cómo va a estar frente a grupo? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces es una persona, no te daré detalles de
de la persona, pero sí te diré que en su caso, con el fin de apoyarla, es bueno, se tienen que cumplir tales objetivos del módulo. Tú dime cómo los vas a cumplir. ¿Qué propones que sí puedes lograr? ¿Hasta dónde? Porque tampoco te puedo aprobar porque sí, o te puedo decir, tienes que realizar la práctica si no repruebas. ¿Cómo tú me compruebas que puedes cumplir con el objetivo del módulo? Y entonces se decidió trabajar únicamente con un N igual a 1, ¿no? Una intervención con una persona. Pero de que tiene que intervenir, porque es una práctica supervisada. Y entonces se hace todo un ajuste, porque se ajusta hasta el marco teórico. Todo, la población, todo el trabajo, todo el proyecto de intervención. Y entonces ella me va platicando, además no me gusta el enfoque de psicología de Soyet, mi enfoque está al otro, y me cuesta mucho trabajo entenderlo, y además me desagrada desarrollarlo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, ahí también he tenido que acompañar, pero acompañar sin solucionar. Yo personalmente no soy una persona que solucione problemas, soy una persona que puede apoyar si encontramos en conjunto o si encuentras tú la forma para poderlo trascender, ¿no? En este caso fue fobia social, se está realizando perfecto, ¿no? Y pues vamos muy bien. Si al final de cuentas usted es un apoyo, ¿no? Como dicen, no tiene que resolver el problema. Usted está aquí para apoyar y creo que, bueno, ahorita me ha respondido como 3 preguntas en una. Y en parte es eso, o sea, crear qué estrategias puede crear para que el aprendizaje de sus alumnos pueda mejorar. Y me acaba de dar un caso pues perfecto, porque a lo mejor y sí se cambió, hasta va a cambiar el método de evaluación, el cómo lo va a hacer con ella, pero está cumpliendo con hacer lo que se le está pidiendo a las posibilidades que ella tiene en estos momentos. Así es. Ok. ¿A qué? Ay, perdóneme. A nivel personal y profesional, ¿qué satisfacción le ha dejado esta profesión? ¿Y por qué? Muchísimas satisfacciones, muchísimas. Sabes que me ha gustado mucho poder ver a exalumnas que ahora son docentes y saber que tienen esta pasión por el acompañamiento en la construcción del conocimiento, porque para mí es un acompañamiento. Esa es una. Otra, la satisfacción de poder transformar mi propia vida a nivel personal. O sea, yo he transformado mi vida a raíz de ser docente, mi manera de pensar, mi manera de relacionarme con mi familia, ¿no? Es algo que me apasiona, darme cuenta cómo vamos creciendo en cuanto a pensar distinto, a construir conocimientos, a poder ser de novatos a expertos en ciertos temas, y es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? A nivel personal yo sí te puedo decir que la educación como tal a cualquier nivel cambia vidas. El tener acceso a una educación institucionalizada transforma de verdad. Estamos hablando a nivel licenciatura. Pero, por ejemplo, yo sí creo que mi vida fue transformada completamente por mi profesora de primaria. De verdad. O sea, contrastaba cómo me veían en casa a cómo me vio la profesora. ¿No? Ella me ofreció una beca. Estuve becada casi toda mi vida académica, ¿no? Entonces fue así de, eres muy lista, ¿no? Dile a tus papás que te podemos ofrecer una beca, y en la casa no daban un peso por mí, ¿no? Entonces, sí es saber que podemos tener acceso a una mejor preparación, atención, no necesariamente a una mejor vida o calidad de vida o preparación, vida, calidad de vida o economía.
¿no? Pero sí a una manera de pensar más elaborada. Y lo veo, por ejemplo, con mi esposo. Mi esposo es docente de matemáticas. Es matemático, de hecho. Y entonces él siempre les dice a sus alumnos, es que las matemáticas no es para que te aprendas las fórmulas. Es que poder ejercitar lo que se hace en matemáticas fortalece tus conexiones neuronales. Okay. Aprendes a pensar de una manera lógica y distinta también. De lo lógico a la ruptura de lo lógico con otras materias, no nada más con la matemática. Finalmente es poder desarrollar todo tu potencial mental. Y bueno, me ha dejado grandes amistades, me ha dejado muchísimas experiencias. Yo estoy agradecida con mi trabajo, muy agradecida. Y pues bueno, creo que en general te puedo contar que estas son las satisfacciones que he tenido. Y pues bueno, la pasión que puedo tener en cada uno de los cursos que voy tomando, ¿no? Ya sea por gusto o por necesidad, pero siempre es muy enriquecedor poder aprender algo diferente. Ok, y por último, maestra, ¿en la pandemia hubo algún cambio en el plan de trabajo que ustedes manejaban o ha sido totalmente igual? Pues mira, a nivel institucional, lo que recibimos como instrucción fue tener flexibilidad con la entrega de las fechas, con las fechas de entrega de las tareas. ¿Qué más? Pues creo que básicamente porque estábamos en educación a distancia. Sin embargo, a nivel particular, la modificación y lo que cambió fueron en los módulos aplicados. ¿Cómo aplicas si estás en pandemia? Si no te dejan entrar a la institución. Okay. ¿Cómo le haces? ¿Cómo teníamos esos diseños? Entonces, fue flexibilizar en el sentido de cambiar toda la programación de actividades o ajustar esa programación de actividades para el trabajo en línea. ¿Cómo haces evaluación educativa en línea? ¿Cómo formamos entonces aprendizajes? Bueno, yo tengo un módulo de aprendizaje significativo. Esta vez es a distancia. ¿Cómo lo hacemos a distancia? Pero además no podíamos participar con la población que decía mi módulo, que era a nivel bachillerato, porque todos estaban saturados, no se daban abasto con las clases. Entonces fue cambiar todo. Fue un ajuste en programas, fue un ajuste en prácticas, fue un ajuste en evaluación, fue trabajar en la virtualidad, pero fue buenísimo porque se empezaron a generar muchísimos proyectos de investigación que ahora los podemos leer y podemos ver. Digo, yo no desarrollé ninguno, ¿no? Pero ¡wow! O sea, qué bárbaros. Se innovó muchísimo. Justo estaba viendo una conferencia hace rato. ¿Sí fue hace rato? No, fue ayer. Ayer estaba viendo una conferencia de una maestra que aplicó diferentes estrategias en la asignatura de metodología de la investigación y hacía ahí unos como mandalas, ¿no? Que les llaman así, unas flores de loto, y unas estrategias que le llaman la estrategia de la telaraña, que es para trabajar de manera transdisciplinar, ¿no? En donde cada parte de una telaraña tiene un concepto y hay una línea intermedia de la telaraña en donde se van relacionando los conceptos de las dos disciplinas. Imaginemos que una es medicina y la otra es, no sé, odontología. Y todo lo que está en medio son conceptos compartidos. O sea, vaya, se hicieron muchas cosas para poder generar los aprendizajes, evaluar los aprendizajes y lo más interesante, la permanencia de las evidencias, ¿no? Entonces, sí hicimos muchos cambios, pero se generaron también muchas otras herramientas que allí se quedaron y que se utilizarán para la posteridad, ¿no? Ok, muy bien. Pues por el momento sería todo. Muchas gracias por darse el tiempo de contestar las preguntas. La verdad fue que me contestó muchas que le iba a realizar en una a una en esto que me ha usted comentado. ¿Ok? ¿Me puede ayudar con su nombre completo y su edad?
Claro que sí, Elizabeth Montecillos Peña y tengo 41 años. Ok, ¿qué le impulsó a desarrollarse como psicólogo educativo? Pues mira, me gustaba mucho desde que fui estudiante lo que es el ámbito educativo, pero no era mi objetivo como tal quedarme en esta área. Mi enfoque principal era clínico. Sin embargo, desde que era estudiante empecé a hacer labores de psicología educativa. Entonces empecé a tener experiencia, empecé a notar pues cómo funcionaba la institución, las necesidades de los alumnos, las necesidades de las personas que estaban en cargos administrativos, cómo se organizaban ciertas cuestiones de currículum, de contenidos de todas las carreras, porque tuve oportunidad de participar en un programa que se llamaba Vinculación con la Comunidad Estudiantil. Y bueno, ahí lo que hacíamos era tener contacto con todas las carreras de FES Iztacala. Yo empecé a trabajar ahí en FES Iztacala como becaria y hacíamos eventos académicos, culturales y deportivos. Y principalmente yo gestionaba la parte académica. Y era muy interesante porque los proyectos partían de las necesidades de los alumnos, con apoyo de los profesores y de otras instituciones, quizá, dependiendo del proyecto. Iba notando cómo esto les servía tanto en lo curricular como en lo personal. Y pues de ahí me fue interesando. Después se propició, se dio la oportunidad de que comenzara yo a dar clases. Yo comencé dando clases en CCH Naucalpan. Y después dar clases en Iztacala. Entonces digamos que no fue tanto como que yo decidiera o que algo me motivara, sino que las actividades que fui realizando me fueron llevando de la mano por este camino y pues aquí sigo. Ok, recopilando un poco, entonces, ¿usted es egresada de la UNAM? ¿Usted dónde estudió psicología? Ok, ¿en la FES Iztacala? Correcto. Ok, perfecto. Entonces, me dijo que hizo un como posgrado o alguna maestría de la vinculación de la comunidad estudiantil, ¿se podría decir? No, este fue un proyecto institucional que existía en FES Iztacala. Si me preguntas como tal si tengo algún estudio de posgrado, como tal posgrado tengo especialidad. Y bueno, diversos diplomados, y ahí los diplomados están divididos tanto en el área clínica como en el área educativa. La especialidad es en diseño de entornos virtuales de aprendizaje, ya orientado a la educación a distancia. Ok, perfecto. Me platicó un poco sobre el cómo entró a trabajar a la UNAM. Fue becaria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién y quiénes la acompañaron en este proceso para entrar a trabajar a la UNAM? ¿Quiénes? Pues mira, me invitó un maestro, un maestro que tuve, me dijo como tal que había visto algunas habilidades en mí y que podría yo participar en este proyecto y le podría yo apoyar, sobre todo en el contacto con los alumnos. Yo era más bien como ese enlace entre la voz del alumno, de lo que quería hacer, lo que necesitaba hacer, ayudarlo a justificar el proyecto, ayudarlo a enmarcarlo y llevarlo como a lo institucional, ¿no? A platicarlo con los jefes de grupo, con los jefes de carrera, pero propiamente pues fue este primer maestro que me invita, y de ahí en fuera en general fueron docentes los que me fueron invitando, ¿no? De repente ahí alguien me invitó a cubrir cursos SSH porque era una maestra que ya no podía dar estos cursos en fines de semana, y empecé dando cursos en fines de semana allí, y fui conociendo personas que me fueron invitando. Alguien más de repente me invitó a trabajar, porque también es un trabajo como tal, en Ceneval, diseñando los exámenes de egreso de la licenciatura de pedagogía, después a evaluar los exámenes ya como jurado,
eh, alguien más después me invita a coordinar un programa en CCH y vaya, han sido como personas con las que he coincidido en proyectos educativos que de repente me han llamado y me han pedido que colabore y he marcado entonces esta trayectoria laboral. Ok, entonces actualmente solo se desarrolla en la FES Iztacala o tiene alguna otra institución. Bueno, en el área educativa sí. Ok, perfecto. La modalidad entonces en la que trabaja actualmente como psicólogo educativo es el SOAYET, nada más. Ahorita sí, estoy únicamente como docente. Cuidado, no confundir la labor del psicólogo educativo con la labor docente. La labor del psicólogo educativo sí se centra en lo institucional, pero no solo a lo interno de una institución. Se puede hacer evaluación educativa, investigación educativa. Finalmente la educación tiene un fin social, de transformación social. Entonces el psicólogo educativo no necesariamente es un docente. Se hacen muchas otras actividades dentro de la institución y en vinculación con otras instituciones, inclusive con con autoridades, ¿no? Reitero, esto es algo social. Entonces, pues sí se trabaja desde lo político, desde lo nacional y hasta ahí con rollos internacionales para cumplir con ciertos estándares de cobertura de calidad, etc. Ahora, yéndome a lo particular, actualmente soy docente. Mis labores de psicología educativa están de momento centradas únicamente en la docencia. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo solamente la docencia? Solamente la docencia. No estoy segura si son 17 años o 16 y medio, por ahí así. Pero me imagino que entre 16 y 17 años. Ok, entonces quiero pensar que de igual manera, como se fue creando una especialidad hacia lo educativo, igual me imagino que el camino que ha recorrido la ha llevado a solamente estar en la docencia, o ha sido una decisión que usted tomó. Ha sido una decisión que yo tomé. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones del trabajo en el que se desarrolla la docencia? ¿Qué entiendes como condiciones de trabajo? ¿Me podrías poner un ejemplo? Sí. Las condiciones de trabajo puede ser qué actividades está usted realizando en su día a día, qué condiciones, qué plataforma utiliza, cuáles son sus herramientas que puede utilizar para dejar una tarea. Me imagino que en este caso es pues la plataforma SOAYET, ¿no? ¿Qué otras herramientas puede utilizar? No sé, hacer este tipo de videollamadas o dar otro tipo de clases. Eso yo considero que son las condiciones de trabajo. No sé usted qué entiende. Es que cuando me hablas de condiciones de trabajo, me imagino clima laboral, recursos de apoyo o no para desarrollar mi labor como docente, pero solo se me ocurre eso. No visualizo ahorita como una amplia variedad de condiciones. Pero trataré, si te parece, brevemente de responder las dos. Respecto a lo que tú me dices, pues bueno, las condiciones, digamos, son de mucha flexibilidad en el sentido de poder trabajar desde donde yo esté, a la hora que yo esté, siempre y cuando atienda a mis alumnos. Sí cumplimos con asistencias, por ejemplo, tenemos cierto margen dependiendo de las horas que tenemos contratados o no, para poder estar presentes en una plataforma. La plataforma pues es plataforma y red, y sí podemos utilizar algunos otros sitios, pero hay un porcentaje marcado, ¿no?
de que N porcentaje tiene que ser trabajado en plataforma y un mínimo porcentaje tiene que ser trabajado fuera. Dame un momento, por favor. Sí, claro. Perdón, me dio tos. No se preocupe. Entonces hay cierta flexibilidad y hasta comodidad. Recursos, pues bueno, infinitos en el sentido de que como estamos en educación a distancia, pues es muy noble poder trabajar con todo lo que podemos tener acceso a la red, recursos, medios, vaya, inclusive otras plataformas que nos pueden apoyar, ¿no? Respecto a lo que yo voy a entender como condiciones, pues bueno, creo que sí es una desventaja como tal que tengamos que hacer muchísimo trabajo de planeación, muchísimo trabajo de revisión, muchísimas horas extra clase que pues que no se notan, ¿no? El diseño de materiales, el desarrollo de estrategias, muchas cosas que son trabajo individual, pero a veces también trabajo colegiado. Te pongo 2 ejemplos que están ocurriendo ahorita. Hay una transición en planes de estudios, no sé si estés enterada. No. Se termina el plan 2005, ya terminó. Ya la última generación con el plan 2005 fue la pasada. E inicia el plan de estudios 2023 para la siguiente generación. Entonces, en esa transición hay trabajo que hacer. Como actualizar los módulos que se aprobaron pues por este plan 2023, y si bien no es obligatorio, sí es una responsabilidad como docente. Ojo, ¿no? Nadie nos pone una pistola o nadie nos corre si no lo hacemos, pero creo que es una responsabilidad participar. Entonces ahí hay trabajo extra. Se certificó la carrera de Psicología SOAYET con el plan 2005 y el año pasado, y entonces al plan antiguo también hay que hacerle ciertos ajustes, actualizaciones, en particular con la bibliografía, que parece que no es un trabajo arduo, pero súmale con lo del cambio de plan de estudios, más otras muchas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Te pongo otro ejemplo. Se nos pide que al menos en este semestre se tenga ya un curso de 20 horas en perspectiva de género, porque es parte de nuestra actualización. Siempre se nos pide un curso, siempre, y la verdad es que a veces tomamos hasta más de uno, ¿no? 20 horas anuales nos piden como capacitación, y bueno, hay quienes tomamos un poquito más. Entonces, súmale todo esto, ¿no? Las condiciones de trabajo nos llevan también, o me han llevado a mí, te hablo de manera particular, a trabajar con mucho estrés, a dormir poco, y justo por eso decidí quedarme solo con la docencia, porque para más ya no podría yo combinar mi vida familiar con mi vida académica, y pues bueno, las condiciones de trabajo creo que podrían mejorar si se tuviera otro presupuesto para que se desarrollen otros, que otras personas puedan hacer alguna parte de actualización, o que se nos proporcione equipo. Eso sería muy bueno, ¿no? A veces también para nosotros como docentes, si se nos descompone el ordenador, usted resuélvalo. No podemos tener falta, no podemos tener falta, definitivamente. El tener un escritorio adecuado, he cambiado de escritorio como 4 o 5 veces, tengo una lesión cervical, y de silla también, ¿no? Entonces es como estarme buscando mis propios recursos para tener comodidad en el trabajo. Y pues fuera de ahí creo que es lo que te podría comentar, ya me extendí mucho. De hecho, usted abordó un poco sobre otra pregunta que le iba a realizar, de qué dificultades ha presentado en el ámbito de la docencia. Usted ya me mencionó, ¿no?, que ha tenido que usted pues soltar un poco de dinero para poder tener su comodidad, pero ¿qué otras dificultades ha presentado? Pues fíjate que cuidado, porque me suena un poquito interpretativo. No es como tal una dificultad, ni es la cuestión de soltar dinero, pero sí es una condición laboral que se está gestionando desde el trabajador y no desde la institución. ¿No? Entonces parece lo mismo, pero no significa exactamente lo mismo. Okay. Ahora, tu otra pregunta es ¿cuáles son las dificultades como docente? Muchísimas, desde
el poder, más bien desde iniciar con una carrera a distancia hace muchos años, fui de la segunda generación que entró como tutora. Entré yo en segundo semestre de la carrera y bueno, eran las dificultades de poder estar capacitada, tener las competencias para poder ayudar, bueno, no ayudar, para poder mediar el conocimiento del alumno con las estrategias necesarias para poder acompañarlo, para poderle dar seguimiento, para poder localizarlo. Imagínate, antes hasta el alumno